Nadie te enseñó a derrumbarte. Estabas demasiado ocupado aprendiendo a sostener todo. Hay un tipo específico de persona en cada familia, en cada grupo de amigos, en cada oficina. Y si estás viendo esto, hay una probabilidad razonable de que seas esa persona. Eres a quien llaman cuando las cosas se tuercen. No porque lo hayas pedido, no porque hayas buscado ese rol, sino porque en algún momento te convertiste en el que no se rompe, el que lo resolvía, el que se mantenía tranquilo cuando todos los demás podían desmoronarse. Y la gente lo notó. Dependió de eso. Y con el tiempo dejaron de preguntarte si estabas bien, no porque no les importara, sino porque en algún lugar de sus mentes ya habían decidido en silencio que sí lo estabas. Siempre. Lo que nadie te dice sobre ser el fuerte es lo que realmente te cuesta, no de una manera dramática ni obvia. El costo es más silencioso. Se acumula despacio como la humedad detrás de una pared, invisible hasta que la estructura empieza a ceder. Y para cuando la mayoría de la gente se da cuenta de que algo anda mal, ya lleva tanto tiempo cargando un peso que nunca fue del todo suyo que olvidó lo que era no cargarlo. Esta es esa conversación, la que nadie tiene con la persona que sostiene todo, porque todos daban por hecho que no la necesitabas. Si has sido el fuerte y estás empezando a sentir algo que no puedes nombrar del todo, quédate aquí. Lo que vamos a ver va a la raíz de todo esto. Suscríbete y mantente cerca porque este canal existe exactamente para esto. Lo que Carl Jung observó sobre la manera en que las familias distribuyen el peso emocional. Y esto va a cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Las familias no son simplemente grupos de personas que se quieren. Son sistemas. Y como todo sistema necesitan estabilidad. Necesitan roles. Y uno de los roles que todo sistema necesita, uno que casi ninguna familia asigna conscientemente pero que todas crean de manera inconsciente, es el que carga con todo. Aquel cuya estabilidad emocional se convierte en el cimiento sobre el que los demás construyen. Este rol casi nunca se elige, se hereda, y se hereda temprano. Piensa, no en un momento dramático, en algo más silencioso. La primera vez que notaste que tu angustia empeoraba las cosas. La primera vez que aguantaste las lágrimas porque alguien más ya estaba llorando y el espacio no alcanzaba para los dos. La primera vez que resolviste algo, un conflicto, un problema, una crisis, y viste esa expresión específica de alivio en el rostro de alguien que pasarías años intentando volver a generar. Aprendiste algo en ese momento. Aprendiste que tu compostura tenía valor, que tu estabilidad era un regalo, que estar bien era una forma de ser querido. Jung llamó a esto la formación de la persona, la máscara que desarrollamos en respuesta a lo que nuestro entorno premia. No la máscara del engaño, sino la de la adaptación. No fingiste ser fuerte. Te volviste fuerte porque el sistema lo necesitaba, lo premiaba y castigaba lo contrario. Cada vez que mantuviste la calma bajo presión, recibiste algo: aprobación, alivio, cercanía, seguridad. Cada vez que mostraste una necesidad genuina, algo se contraía. La gente se incomodaba. El ambiente cambiaba. Aprendiste a leer ese cambio y a ajustarte antes de que sucediera. Para cuando tuviste la edad suficiente para analizar todo esto, ya era arquitectura. No era un rol que estabas interpretando. Era un yo que creías ser. Y aquí es donde se complica de la manera que Jung documentó durante años. El sistema que te construyó no sabe que te construyó. Tu familia no se sentó en una habitación a decidir que serías el estable. Las personas que más dependieron de ti probablemente nunca se dieron cuenta del peso que te estaban transfiriendo. Esto no es una historia sobre gente que te usó deliberadamente. Es la historia de un patrón que se reproduce a través de personas que nunca tuvieron el lenguaje para interrumpirlo. Llega un momento, y para algunas personas es un instante claro. Para otras es una acumulación lenta de momentos, en que la brecha entre lo que cargas y lo que se te permite mostrar se vuelve demasiado ancha para sostener sin un costo. No siempre parece un quiebre, a veces no parece nada. Estás bien hasta que un martes completamente ordinario te das cuenta de que no recuerdas la última vez que alguien te preguntó cómo estabas y esperó de verdad la respuesta. Estás bien, hasta que alguien que quieres está sufriendo y sientes ese impulso familiar de ir a ayudar. Y por debajo del impulso casi invisible hay un pensamiento que inmediatamente suprimís. ¿Quién viene por mí? ¿Quién viene por ti? La mayoría de las personas fuertes nunca han formulado esa pregunta en voz alta. No porque no la sientan, sino porque la identidad está construida alrededor de no necesitar que nadie venga. Tú vas por los demás. Ese es el arreglo. Ese es el contrato que nadie firmó, pero que todos hacen cumplir. Y romper el contrato, aunque sea en privado,
aunque sea solo en tu propia mente, se siente como un fracaso, como admitir que siempre fuiste más débil de lo que todos necesitaban que fueras. Esta es la primera crueldad del rol. Te enseña a patologizar tu propia necesidad, a vivir el deseo de apoyo como un defecto de carácter en vez de como un requisito humano fundamental. Miras a las personas que piden ayuda y algo en ti se divide. Admiración genuina junto con un desprecio silencioso, junto con un anhelo agudo, todo al mismo tiempo. Ellas pueden hacer algo que tú no puedes, y la razón por la que no puedes no es que seas más fuerte que ellas. Es que te enseñaron de la manera más eficiente posible que necesitar ayuda significa perder algo que no te podés permitir perder. Los estoicos tenían una palabra para lo que has estado haciendo y no la usaban de la manera en que tú lo has estado viviendo. La resistencia en el marco estoico nunca fue sobre supresión. Marco Aurelio fue explícito al respecto. Un hombre que gobernó un imperio y guardó diarios privados llenos de autoexamen, duda y dolor. Lo que los estoicos llamaban fortaleza no era la ausencia de sentimientos, era la disposición a sentir con claridad sin ser controlado por lo que sentías. Los fuertes de la antigüedad no eran los que no sentían nada, eran los que sentían todo y aún así elegían qué hacer después. Lo que has estado haciendo no es fortaleza estoica, es una actuación estoica, el disfraz sin la práctica debajo. Antes de seguir, quiero preguntarte algo directamente, y quiero que te lo tomes en serio en vez de responder rápido. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que alguien te cuidara? No de manera transaccional, no como un favor devuelto, sino de verdad. Dejaste que alguien apareciera por ti, te sostuviera, cargara algo en tu nombre sin que tú administraras toda la experiencia mientras sucedía. Déjalo en los comentarios, porque esa respuesta te dice casi todo sobre dónde estás parado en esto. Esto es lo que le pasa al cuerpo cuando el rol del fuerte se extiende el tiempo suficiente sin interrupción. Jung observó en paciente tras paciente que las partes del yo que exiliamos no desaparecen, van a la underground. La necesidad de apoyo que llevas años suprimiendo no deja de existir porque hayas aprendido a no mostrarla. Migra. Se expresa a través de canales que vigilas menos. Tensión crónica que normalizaste porque lleva tanto tiempo ahí. Una irritabilidad de base que aparece justo por debajo de tu umbral, tan cercana a lo invisible que empezaste a llamarla tu personalidad. Una incapacidad para quedarte quieto, para recibir, para pedir, no por preferencia sino por compulsión, por la imposibilidad física de bajar una guardia que ya no sabes conscientemente que tenés puesta. El cuerpo no está cooperando con la actuación. Y en algún punto, la brecha entre lo que el cuerpo sabe y lo que la mente insiste se vuelve una brecha que ya no puedes manejar trabajando más duro. Jung llamó a esto la sombra, la suma acumulada de todo lo que la persona no puede permitirse ser. Cada vez que fuiste fuerte cuando necesitabas ser sostenido, le sumaste a la sombra. Cada vez que ayudaste cuando necesitabas ayuda, la sombra creció. Cada vez que administraste tus emociones en tiempo real para que alguien más pudiera sentir las suyas completamente, el archivo de la sombra se expandió. No porque ninguno de esos momentos individuales estuviera mal, sino porque el patrón, sin interrupción, crea un yo construido casi por completo para los demás y casi completamente no disponible para sí mismo. La sombra no desaparece, se acumula y eventualmente sale a la superficie, en la relación donde de repente no podés dejar de ser controlador, en la temporada de vida en que te venís abajo y no entendés por qué, porque no pasó nada específico, en la revelación silenciosa que llega sin aviso en una tarde cualquiera, de que no tenés idea de quién sos cuando nadie te necesita. Cuando el fuerte empieza a resquebrajarse, no a desmoronarse, sino a resquebrajarse, hay tres caminos que la mayoría de la gente toma. Jung los observó a todos. Ninguno es la solución real. El primer camino es más dureza. Algo en vos no está funcionando como antes, así que aplicás la única herramienta en la que siempre confiaste. Más control, más disciplina, más producción. Empezás a levantarte más temprano, a esforzarte más, a producir más. Interpretás el agotamiento como debilidad y la debilidad como un problema a resolver a pura voluntad. Y funciona, por un tiempo, porque siempre fuiste bueno en esto. Pero la estructura subyacente no se repara, se comprime, y la compresión siempre precede a la explosión. El segundo camino es el quiebre. Dejás de interpretar el rol por completo. Te retirás, te desconectás, dejás de aparecer para la gente. Y hay una parte de esto que es necesaria. El sistema agotado exige descanso, pero con frecuencia se confunde con sanar.
No estás sanando, estás parando. Y parar sin examinar lo que estaba corriendo no es transformación, es solo agotamiento descansando hasta que pueda volver a actuar. El tercer camino es el más seductor y el más peligroso. Encontrás a alguien que te necesita incluso más que las personas que siempre sostuviste. Una pareja en crisis, una amistad centrada por completo en tu dar y su recibir. Una dinámica tan familiar que se siente como hogar, porque es hogar, la única arquitectura de relación que tu sistema nervioso sabe cómo navegar. Le llamas amor, y en parte lo es, pero en parte es el sistema replicándose en un lugar nuevo, a través de personas nuevas, porque el patrón nunca fue interrumpido, solo cambió de dirección. Ninguno de estos tres caminos lleva a lo que realmente necesitas, porque lo que realmente necesitas requiere algo que el rol del fuerte fue construido específicamente para impedir: quietud, la disposición a sentarte en tu propia necesidad sin convertirla de inmediato en utilidad. Esta es la pregunta que el rol nunca te deja hacerte. ¿Quién serías sin alguien a quien sostener? No en una crisis, no en un momento de emergencia genuina donde tu estabilidad es realmente necesaria y dada libremente, sino en el tiempo ordinario, en un martes que no es una emergencia. ¿Quién sos cuando nadie te necesita? ¿Lo sabes siquiera? Hay un tipo específico de soledad que solo conoce el fuerte. Vive dentro de las relaciones, no fuera de ellas. Estás rodeado de personas que te quieren, sabes que te quieren, y por debajo de todo corre una corriente de aislamiento tan constante que dejaste de notarla, como dejas de notar el ruido del tráfico afuera de tu ventana. La gente no te conoce del todo. Conoce la versión de vos que funciona, que resuelve, que se mantiene estable. Y con el tiempo esa versión se vuelve tan confiable, tan predecible, que las personas más cercanas a vos dejan de buscar la que hay debajo. No son crueles. Están siguiendo el contrato que vos estableciste. Les dijiste a través de cada interacción que la versión funcional es la historia completa. Esto genera un tipo particular de duelo que Jung encontró casi universal en personas que cargan este patrón. El duelo de ser querido por tu utilidad en vez de por quién sos. No es que el amor no sea real, es que no siempre podés distinguir por qué te quieren. El cuidado que llegó cuando resolviste algo, ¿era amor o era alivio? La calidez después de que solucionaste la crisis, ¿era conexión o era gratitud por un sistema que seguía funcionando cuando se suponía que debía? Probablemente nunca le hayas pedido a nadie en tu vida que te necesite menos. El concepto puede sonar casi violento, pero fíjate en lo que revela. Si las personas a tu alrededor te necesitaran menos, si las crisis disminuyeran, si las exigencias se calmaran, si dejaras de ser útil por una temporada, ¿la calidez permanecería? Deberías saber la respuesta a esa pregunta. Y si una parte de vos tiene miedo de descubrirla, ese miedo te está diciendo algo preciso sobre lo que ha estado pasando por cercanía. Hay otro costo del que casi nunca se habla: la manera en que el rol vacía tu capacidad para recibir. No solo apoyo, alegría, placer, descanso. La experiencia simple y sin pretensiones de que algo sea suficiente. Las personas fuertes con frecuencia son incapaces de recibir sin convertirlo de inmediato en productividad. Tomás vacaciones y las pasás planeando lo siguiente. Recibís un elogio y lo redirigís. Te dan una noche sin obligaciones y sentís esa incomodidad específica de un cuerpo que no sabe cómo dejar de buscar lo siguiente que necesita arreglo. Te optimizaste tan a fondo para producir que la dimensión receptiva se atrofió. Y no podés construir una vida real. No podés construir intimidad real, descanso real, experiencia real de estar vivo en tu propia historia, sobre un yo que no tiene capacidad para recibir. Segunda pregunta, y la tomo tan en serio como la primera. Si alguien que te quiere se ofreciera a manejar todo durante una semana, las decisiones, la logística, el trabajo emocional, y todo lo que tendrías que hacer es existir y dejarte cuidar, ¿qué pasaría en tu cuerpo en las primeras 24 horas? Decímelo en los comentarios, porque tu respuesta honesta a esa pregunta es un diagnóstico preciso de cuán profundo corre el patrón. Esto es lo que Jung encontró en los pacientes que atravesaron esto, no que lo superaron, no que lo dejaron atrás, sino que genuinamente lo atravesaron. El trabajo de recuperación para el fuerte no es el trabajo que la mayoría espera. No es aprender a ser más duro. Ya sos suficientemente duro. No es construir más resiliencia. Tenés más resiliencia de la que cualquier vida razonable debería requerir. El trabajo real, innegociable, es aprender a ser permeable. Aprender a dejar que las cosas aterricen.
Aprender a ser movido por tu propia vida en vez de administrarla desde una distancia operativa segura. Aquí es donde la enseñanza real de los estoicos se vuelve útil, no como herramienta de supresión, sino como su opuesto. Marco Aurelio no escribió sus diarios privados para volverse más duro. Los escribió para mantenerse conectado a su propia vida interior mientras cargaba un peso externo enorme. Los diarios están llenos de admisiones de miedo, inadecuación, dolor, confusión. El interior completo y sin filtros de un hombre que mantenía una compostura absoluta frente a un imperio. No veía la admisión privada de la lucha como debilidad. La veía como lo único que le impedía que la actuación lo consumiera por completo. Necesitas un espacio donde no actúes, donde la versión funcional de un paso al costado y lo que hay debajo pueda respirar. Ese espacio puede ser un diario, un terapeuta, una relación que sostenga la versión real de vos, pero tiene que existir. Sin él, la única pregunta no es si la estructura se resquebraja, es cuándo. Esta es la distinción que lo cambia todo y requiere honestidad genuina con vos mismo para sentir la diferencia. Hay una fortaleza que viene de la libertad. La persona que ayuda porque genuinamente quiere, porque tiene suficiente descanso, suficiente apoyo, suficiente vida interior, suficiente yo, que dar desde esa plenitud es una expresión de quién es. Esta es la fortaleza como elección. Tiene una calidad particular, una ligereza dentro de la pesadez. No agota de la misma manera. No genera resentimiento. No requiere que el otro te necesite para que la interacción haya valido la pena. Y luego hay una fortaleza que viene de la compulsión. La persona que ayuda porque no ayudar produce una ansiedad que no puede tolerar, que se mantiene estable no desde un centro interior sólido, sino desde el terror a lo que pasa si no lo está. Si alguien la ve vacilar, si el rol se derrumba, si las personas que se han estado apoyando descubren que la pared no es tan sólida como parecía. Esta fortaleza también produce resultados. La gente también depende de ella. Desde afuera, con frecuencia parece idéntica a la primera. Desde adentro se siente como correr una carrera en la que nunca acordaste participar y que nunca termina. La pregunta que Jung te haría no es si sos fuerte. Claramente lo sos. La pregunta es, ¿tu fortaleza es tuya? ¿O es una respuesta de supervivencia que has estado confundiendo con una personalidad? Porque la fortaleza real, la que te sirve a vos y a las personas a tu alrededor sin destruirte, solo está disponible una vez que volviste hacia atrás y encontraste lo que el fuerte fue construido para proteger. Había una versión más joven de vos que necesitaba algo y no lo recibió, o lo recibió condicionalmente, o aprendió que necesitarlo era peligroso. La fortaleza se construyó alrededor de esa herida. No a pesar de ella, alrededor de ella. El fuerte es con frecuencia en su núcleo un mecanismo de protección extraordinariamente sofisticado para una persona que alguna vez fue muy pequeña, que necesitaba mucho y que aprendió que el lugar más seguro era el que todos los demás usaban de apoyo. No sos tu función, no sos tu estabilidad, no sos la suma de todo lo que sostuviste. Debajo del que resuelve todo hay una persona que merecía ser resuelta a veces, que merecía que la gente viniera por ella, no como una crisis a manejar, sino como un ser humano que vale la pena aparecer en el tiempo ordinario. Encontrar a esa persona, no a la que el sistema construyó, sino a la que el sistema fue construido alrededor, no es una traición a tu fortaleza. Es la primera vez que tu fortaleza será realmente tuya. Si llevas cargando esto más tiempo del que podés recordar, si el rol lleva tanto tiempo corriendo que dejaste de notar que es un rol, quiero decirte algo directamente antes de que cierres esta pestaña. Tenés permitido ser sostenido. No cuando te lo hayas ganado, no cuando hayas terminado de arreglar todo, no cuando las personas que te necesitan tengan suficiente espacio para levantar la vista y preguntar, ahora, ¿cómo estás? Con todo todavía sin resolver y sin terminar y en curso. Las personas que encuentran este contenido lo encuentran por una razón. Algo en vos reconoció de qué se trataba esto antes de terminar el primer minuto. Ese reconocimiento es el comienzo de algo. No lo suprimas convirtiéndolo en productividad. No lo conviertas de inmediato en un plan. Solo deja que sea real por un momento. Si conoces a alguien que es el fuerte, que sostiene a su círculo mientras corre silenciosamente en reserva, este video fue hecho para ser enviado, sin explicación. Solo el link. Ellos van a saber por qué. Suscríbete si este es el tipo de profundidad que querés seguir explorando. Cubrimos este territorio cada semana, y las personas que se quedan son las que están haciendo el trabajo de verdad.